Зачем же ты, бедняжка, птичка милая моя? Зачем рано залетела в эти дальние края? Зачем рано залетела в эти дальние края? deciden emigrar, Richmond va a conocer la gente que las encuentra, de gente de mucha cultura, de gente muy conocedora, y entonces deciden emigrar al Uruguay, porque Uruguay los necesitaba para un poco civilizar la campaña, porque se dedicaban casi a la ganadería, y vieron que esa gente sabía mucho de agricultura, y de todos los trabajos, y ahí había de toda clase. Y entonces emigran al Uruguay, por eso que Uruguay es un país chico, desconocido, por esa razón emigran al Uruguay, que no se equivocaron de venir acá. Emigran y allí por mayo llegaron, en 1913, y quedan
esperando dónde ubicarlo, porque las tierras que se preparaban ya ocuparon otros. Y como Espartero era un ministro, algo así en ese tiempo en el gobierno, le cede sus tierras ahí contra el Uruguay, pero ellos iban buscando en todo Uruguay donde seguían las tierras más fértiles. Y encuentran el lugar acá. Y entonces, en julio, desembarcan en el Puerto Viejo, ¿cómo es? En un lugar virgen, sin ningún ranchito, nada, sin ninguna preparación, pues ya traían cosas prefabricadas, traían semillas, traían máquinas, de todo un poco. Y se instalan ahí en las costas y ya empiezan a construir sus casas, otros a pescar, otros a adiestrar bueyes, a arar. Eso justamente sale, un poco corto, que en el día del telégrafo salió esa nota. Ahora para un aniversario hay en el telégrafo. Y bueno, fue una admiración. Al mes vienen unos periodistas de Paysandú, miran con qué organización trabajaban. Las mujeres embarraban, los chicos traían madera, los hombres alaban la tierra, estaban bueyes, que eran duros para prender los bueyes ariscos así. Hay una anécdota que don Basilio Lujó decía: lo que pasa es que hablamos de cruce y los bueyes no entienden. Recuerdo, puedo decir, de las famosas sabrañas. Sabrañas es el lugar donde se reunían para seguir profesando su religión, que eran los israelíes, o traducido al castellano quiere decir Nueva Israel, que muchos dirán: es judío. No, no es judío. Y entonces uno guarda todos aquellos momentos. Y después llegaron un momento que se dividieron en 5 familias para trabajar. Trabajaron un tiempo así, repartido en 5 familias, y contaban mis padres. 5 familias por grupo. Ah. Como unidos, sí. Trabajaron un tiempo como que nos resultó mucho, porque en una es trabajar y otra es convivir también, los chicos, esas cosas. Eso lo contaba mi mamá, ya lo vivió, pues se casó, era joven. Y bueno, y después ya repartieron con más hectáreas, se quedaron individuales, cada uno trabajando su parcela. Él había viajado a Canadá también con un grupo a buscar para hacer asentamiento en Canadá. Entonces los que quedaron, que algunos eran los brazos derechos de Basilio Lujó, se lo comunican a Lujó, se comunican con él en Canadá, diciéndole que le ofrecen venirse a Uruguay. Y ellos, Lujó recibe eso y les dice que no lo duden, que se vengan, que él viene de Canadá directamente para acá. En Canadá queda ese grupo de que había ido con él, queda en Canadá, y que aparentemente hoy en día es una gran ciudad que se llama Calgary, inclusive tiene hasta el nombre ruso, ¿no? Así que una parte de esa colectividad quedó allá. La otra se viene para acá. Y cuando llegan a Montevideo, sí, son recibidos, los tienen en unos galpones en el puerto, pero esperan siempre la llegada de Lujó. Cuando él llega, que viene de Canadá para acá, es cuando se produce después el traslado. ¿Cómo no? Si yo era niñera de él. ¿Usted era niñera de Lujó? Hijo, sí, se venía a la escuela, iba a la escuela, venía de la escuela y mis padres no podían. Dicen, va, que te precisan. Un hijo tuvo con una mujer de
Tatiana Smolenko. Tatiana Smolenko, Sí, que esa fue, que fue una esposa de él. sí, tenía 5 esposas, 6. 6 esposas tenía Luján. Era un hombre feliz, digamos. Feliz y contento. A los paisanos diríamos, era mujeriego, ¿qué va a hacer? Pero la chiquilina también se lo ofrecía, ¿no? La historia, pues también es parte de otra historia, eso es dentro de los ojos. Saqueaba a los chacreros, todo, y ponía la plata en los bancos para los hijos que tenía. Uno vive en la Argentina, Jorge Lupó, el hijo de Claudia Xenia. Está vivo y vive en la Argentina, es tenedor de libros. Uno lo fue a visitar, no quiso ni hablar con él, un tío de acá, Castelnuovo el Viejo. Fue a hablar con él, dice, vine a hablar con vos, porque te quería conocer. Él casado, él allá, le dejó mucha plata y que le puso tutor. Cuando cumplió los 18 años, compró un apartamento, vivía y era inteligente y hasta ahora vive, no sé cuántos años tiene, no me acuerdo ya. Jorge Lupó. Jorge Lupó. ¿Y cómo era que saqueaba a la gente? ¿Cómo era que saqueaba a la gente? Sacaba porque él era, se daba de, como era un tutor de todos los chacreros conocidos, los creyentes Ajá. de él. Sangre que llevo es completamente rusa porque no tengo nada de criolla, digamos. Mi nombre es Ana Catalina Castelnuovo. Me conocen todo el mundo por Katia, que viene a ser un diminutivo de Catalina. Y tengo siempre el orgullo de decir que soy la bisnieta del fundador de la colonia de San Javier, que es don Basilio Lupó. A la Sobraña nunca fui. ¿Nunca fue a la Sobraña? No me gustó, por todo lo que estaba haciendo, saqueaba a toda la gente. ¿Por qué? Todo. Mis padres casi nunca iban también. ¿Pero sus padres no eran creyentes? ¿Eh? ¿Sus padres no eran creyentes? De primero sí, después cuando los empezó a joder a todos, Ajá. lo dejaron. ¿Pero cómo lo jodía? ¿Qué era lo que él... Bueno, le saqueaban, le vendían la cosecha, todo lo que tenían, todas las cosas que tenían, los animales, los chanchos, las gallinas, las quintas, toda la plata que vendía él era encargada de eso, porque no sabían hablar. Ah. Y él, muy inteligente, ratero número 1. Ratero negro. Y digamos de... Ahora, La abuela. claro que sí. En este momento yo estoy también en el trabajo de luchar por lo que considero que debe declararse patrimonio de San Javier, como ser la famosa casa donde vivió don Basilio Lupó, que era de Adelina Espalter, una de las que se dio las tierras para que ellos se quedaran en esta parte del país. La familia Espalter en general, pero esa Casa Blanca tiene más historia para atrás. Tenemos que remontarnos a muchos años atrás, porque según lo que he estado estudiando en este último tiempo, estudiando no, sino que por datos que voy recogiendo, por gente que está estudiando esto y ha ido analizando, esta casa perteneció a Benito Chaín. Benito Chaín fue uno de los grandes amigos de Leandro Gómez, el defensor de Paysandú. Y Benito Chaín le dio la casa para que Leandro Gómez estuviera acá en esta parte cuando fue la famosa invasión portuguesa que tuvimos en el Uruguay. Y Leandro Gómez luchó desde acá contra los famosos farrapos
que eran los indígenas brasileños que venían a hacer la invasión a esa parte. Así que me interesa que eso se tiene que declarar patrimonio. De la misma manera como el primer molino que hubo en el Uruguay fue molino primero harinero y después compraron la máquina de hacer aceite de girasol y se hacía el aceite de girasol acá en Tararira. Fue la primera fábrica de aceite de girasol. ¿Por qué? Porque los rusos fueron los que trajeron el girasol al Uruguay. Y el principal elemento es como decir, en cada persona, dentro de ti mismo, tenés que tener los sentimientos, los humanos, los gases de decir, recibir, y no que uno, y aparte llegar a Dios, poder expresar tú, sentir que hay una fuerza ya muy en el infinito, llamamos Dios todos, pero no necesitas una virgen, no necesitas un crucifijo, no necesitas nada para que sea el intermediario, menos pura. O sea, no hay ni imagen ni autoridad. Tampoco. Estaban, como decir, los apóstoles, como en el caso del abuelo, que era como decir, más entendido sobre el tema, y el que hablaba más, o más, que eso significaba, porque el reino de Dios está en la tierra, en la persona, tú sentimientos humanos, no precisas una virgen que depositar en ella, para poder elevar. Eso es el fin de esta religión. Que no es como yo que los curas, porque allá los curas, por ejemplo, primero se confesaban en una sala oscura. Y bueno, y cuanto más les pagaba el cura, más grande era el perdón. Ahí estaba el detalle. Y de eso vivían, era bajo esto. Y la corriente... Y bueno, y quiero agregar que antes la educación que se recibía, muchos no sabían leer y escribir, pero por medio de las religiones, lo que percibían la educación, la gente se educaba con eso. Y muchos de los creyentes, ahora ya como cambió el sistema. Había muchos creyentes acá en la Pero, y todos los que vinieron bajo esa religión, creyendo en eso, y con fe y con todo, con amor y esperanza, unidos, pues unguiados, pues el trabajo que a veces era difícil, abandonaban, y bueno, los jueves, creo que los domingos los jueves se reunían, cantaban, dialogaban, vivían también la felicidad, la unión, ese compartimiento. Es una religión muy comunitaria, ¿no? Muy Sí, entre sí. todos. Yo la considero muy normal, muy natural, no es con cosas al final es de se distingue el ser humano, es de tener los sentimientos humanos. Y bueno, y llegar a Dios, que cada uno decimos, ay Dios, ayúdame, todo, aunque no somos muy religiosos, creyentes, nada, Dios mío, ayúdame, pedís una ayuda ya por medio de esa manera. Oh, gracias a Dios que le diste esa felicidad. Todos sabemos, sentimos que hay un Dios, una fuerza que domina todo. ¿Y qué? ¿Se juntaban, tenían algo para hacer una misa? ¿Cómo Se juntaban, por ejemplo, acá, unas mujeres, del otro lado los varones, y siempre alguno era el que dirigía para iniciar el canto, o decía como apóstol que dirigía. Ya cuando nosotros conocimos, cuando estábamos pobres, era él el que... Dice, vamos a llevar los huesos de donde nacimos, Ah, los viejos, y fueron jóvenes también, muchos. muchos jóvenes. Jóvenes fueron con los padres, y los que nacieron allá fueron todos. No sé, cantidad de gente que dejaban todo lo que tenían acá, chacra, casa,
familiares, algunos todos se iban, algunos se quedaban, familiares. Ajá. Y ya en el 26, ya le dije que como ahí en Rusia se había ya pasado la revolución y todo eso, llamaban a los compatriotas a que vuelvan a su país, y entre eso a mucha gente quería regresar a su patria. Y Lupó también tuvo ese problema que había fallecido la señora, que era muy compañera, y de Natalia Gregorio, que está por allí. También sentía un poco, pero más de eso que volver a la patria y que iba a ser permitida toda religión, creyendo en todo eso, pero cuando vuelven, no sé si el año algo, todo fue al revés, nos tomaron de vuelta, presos. Lenin era una cosa y Lenin muere, no se sabe por qué. Si murió en verdad o lo hicieron liquidar y toman la posesión, Stalin con su poder, porque él tenía otra idea. Borra todas las religiones, comunistas, ateos, y bueno, siguieron, incluso cortan las comunicaciones, y no se sabe cómo vivieron. Yo tenía mi abuela que se fue allá, con María mamá, que la lloró desde que yo tengo memoria, mi tía que se fue de 12 años, el varón se fue de 4 años, y ya cortaron ahí las comunicaciones, y no había ninguna noticia, como que estaban en otro planeta. Mis abuelos, cuando vinieron ya casados, y mi madre, en aquellos años, en el año 1913, tenía 4 años, y mi padre tenía 16 años. Entonces mi padre, al tener 16 años, él ya era un muchachón, y él se acordaba de todo. Cuando se bajaron en el Puerto Viejo, Palter les trajo unas carretas grandes, porque vinieron en barco de guerra de Uruguay, de pequeños barcos que había en aquel tiempo, que el gobierno se encargó de traer toda la gente desde inmigración hasta acá a Puerto Viejo. Y al desembarcar, Alberto Espalter trajo 2 carretas con peones y cargaron todos los equipajes que traían, los baúles, toda la ropa y toda la gente, y él dijo, bueno, sigan caminando derecho para arriba, ¿sí? Y pasaron un arroyo y siguieron y se poblaron a 2 kilómetros de acá de San Javier. Ajá. Allí estuvieron 2 años. Y esa chacra justamente le correspondió a mi padre, que es la número 34 del banco hipotecario en aquel tiempo. Ahora es la campo, pero administra el Instituto de Colonización, esto todo. Bueno, y mi padre trabajó toda la vida ya hasta la vejez, falleció a los 90 años. Bueno, yo le quería decir lo siguiente, que yo cuando llegó la edad escolar, iba a la escuela y en invierno no hubo carretera antes. Entonces mi padre me traía acá y yo paraba en esa casa, en la casa de mis abuelos. Y viví con mis abuelos. Y mis abuelos me contaban toda la historia. Cuando llegaron acá pasaron muchas dificultades. La misma noche tarde que llegaron, aquel día de noche se descolgó una lluvia torrencial. Les mojó, algunos tenían carpas así, digamos, lonas, y algunos no tenían tampoco. Y quedaron así a la intemperie cubiertos con todo lo que... Y llovía, se mojaron, muchos chiquilines se enfermaron. Gracias a Alberto Espalter, que les traía todos los días en su jardinera leche a los niños, le traía. Y como él tenía cierto estudio de medicina, incluso traía algunos medicamentos. Bueno, la gente quedaba muy agradecida a ese señor Alberto Espalter. Era una familia, estaba Adelina Espalter, que tiene la casa que le decían Casa Blanca,
Después más adelante está otra chacra, que está otro campo que era de Eduardo Espalter. Y Eduardo Espalter era jefe de la aduana de Paysandú. Y tenía un puertito allá. Y él, mi padre de 16 años lo llevó para trabajar ya. Trabajar, a ayudarle. Y entonces mi padre contaba, él se sentaba, Alberto, el viernes en la lancha y yo manejaba la lancha, hasta acá, y así yo aprendí a manejar la lancha y él estaba sentado leyendo mientras que yo llegamos acá. Y el domingo de tarde nos íbamos de vuelta porque él tenía que entrar en la aduana el lunes ya. Bueno, así sucedió la vida. Le voy a contar lo siguiente también, que mi abuelo, cuando trabajó acá, vino a San Javier acá, ya se poblaron acá a los 2 años, acá había muchas piedras donde está la aduana. Y él con otros viejitos, todos veteranos, estaban sentados todo el día con la chita, tenían que hacer la piedra bien chata para que esos galpones que usted vio de piedra, ¿no? Después la cooperativa también está sentada en piedra hicieron la cooperativa. Que hay que destacar que la cooperativa que era en aquel tiempo de San Javier, que se fundó en el primeros años, fue una de las primeras cooperativas que existió en Sudamérica. No sé, acá estancias y todo eso no comprendían los industriales acá, que había algunos que tenían capital. Eran todos privados. Cooperativas con los años empezó. Vieron que eso servía para algunos, y ahora hay muchas formas de cooperativas. Sí, ahora sí. Sí, bueno, les puedo decir lo siguiente, que ya cuando se fundó la San Javier, se trabajó muy bien. Y el señor Lupkow, que trajo toda la gente religiosa que acompañó a él, y que fueron perseguidos, la verdad, en Rusia por las iglesias ortodoxas, por el gobierno zarismo, porque las ideas de la religión, esta que vino acá, era bastante de vivir en comunidad, formar cooperativa. Que la tierra fuera de todo. Y la tierra que sea de todo el pueblo. Y así se trabajó. Pero lamentablemente el señor Lupkow decidió irse en el año 26 a su patria. Y invitó a los más creyentes, entre ellos estaba mi tío Jacobo Rossi, que se fue con la señora, y se fueron como 80 familias en aquel tiempo. Pero él anteriormente sacaba préstamo en el banco hipotecario, sacaba préstamo al gobierno, le daba para fundar ese pueblo, para tener herramientas, arado y bueyes, se araba con bueyes, todo. Entonces cada par de bueyes y cada arado eran para 5 familias. Y se distribuyó la tierra en distintos lados, las familias así, y todos trabajaban de sol a sol. A ver si lo entiendo. Cada pedazo de tierra tenía que ser trabajado por 5 personas, 5 familias. 5 familias. Que tenían que compartir todo, era una especie de... No, todo lo que se producía se traía a la cooperativa. Se distribuía entre la gente. Pero también el sistema cooperativo, sí, pero hubo también ciertas cosas que Lupkow la manejaba a su manera, que veía que algo no estaba bien y protestaba contra lo que se hacía por Lupkow, entonces él daba una orden de no darle nada. ¿Qué hacía esa gente? Y después arreglaste como quieras, ¿no? ¿Y esa gente qué hacía? Y bueno, seguía trabajando porque todos tenían quinta y gallinas y alguna vaca, y entonces ya
seguían subsistiendo y los hijos tenían que ir afuera a trabajar. Incluso mi padre se fue a Montevideo y trabajó 5 años en frigorífico y allá volvió y vino la estancia Farrapo, y la estancia Farrapo le dio 100 hectáreas de tierra allá, le dio caballada, y él se compró ya en Montevideo arados, rastras, todas esas cosas, y ya empezó a trabajar, y después cada semana le traía la provisión de un comercio que había allá en Bellaco, la zona de Bellaco, y le traía a los padres también mantención. Y colonizaron allá, que lo llamaron ese pueblo, bueno, no Israel, como se llama la religión. Ellos se llamó no Israel. No, ahí cuando vuelven a tomar el 26, en el poblado ese, y le dan el nombre, y ya el poquito tiempo me dijeron, traten de decirlo, octubre rojo, cambiaron de nombre. Sí, a todos los que dirigían la cosa los llevaron, los salón y los liquidaron. Así que, bueno, pero el pueblo mantenían con vida, pero en el 37 muere. Se lo aviso, muere como muere, donde muere, y no sé, si alguno sabe. No se supo cómo fue el final. Si quieres saber cómo sobrevivieron el 29, que era un hambre tremenda, mi abuelo era de cómo sobrevivieron el hambre. Mi abuelo trabajaba en madera, pero carpintero. Entonces lo que caía lo hervían, el acerrín, lo hervían con ortigas y con eso sobrevivieron. Y los otros muchos murieron de hambre. Pero eso, a nosotros nos escribían, primero nos escribieron cartas así en un principio, y después, no sé por qué, no escribieron más, quedó eso cerrado, ni para allá ni para acá. Y Lucó era un hermano, un padre, hermano, amigo, digamos, la gente lo quería porque él trataba de ayudar. Y por ejemplo, cuando vino la langosta, todo el que tenía una preocupación corrían a él, y él trataba de solucionarlo. Cuando vino la langosta, se fue a Montevideo, se trajo barreras, las chapas, pero los viejitos empezaron, ¿dónde nos trajiste? La langosta nos va a comer las orejas, y que querían volver, claro, a su país, porque acá también a ellos se les hacía difícil. Ahora, la familia de mi mamá se fue todo. Ahora mi padre no quería irse, peleó con él. Por eso en la carta se dice que tal vez fui bueno, tal vez fui malo, porque ellos se pelearon. Nosotros teníamos que irnos al año, tratar de vender todo, porque las tierras que se compraron, se hipotecaron para comprar herramientas. Este señor causó, llevó, ¿cómo es? El dinero, creo que le era un apóstol de acá. Era digamos, como una comisión. No sabía decir. Pero era alguien importante dentro de la religión, digamos. Sí. Y él y con otra familia llevaron 25.000 pesos para comprar tierra. ¿Hipotecaron las tierras que hicieron esa plata para Rusia? No, todavía no habían hipotecado. Todavía mandaban la plata que estaban haciendo.
compraron 30.000 hectáreas en verdes praderas de Lota y el Pole, verdes praderas. Y cuando ellos ya se volvieron, y estos volvieron en el año 21, porque no entregaron los documentos en la aduana, pudieron volver. Volvieron a Rusia en el año 29. Volvieron de Rusia. Porque de Rusia volvieron. Sí, se fueron en el año 24 a comprar la tierra. En el 25 empezaron a moverse los que se iban, porque falleció la esposa de Lucó y él la quería tanto y ella era tan compañera, y empezó a extrañar y entonces resolvió, bueno, tienen razón, nos va. Y fue ahí donde se fueron. ¿Y cómo es? ¿Y alguno de ellos volvió, de los que se fueron, volvió alguno para acá, para Uruguay? No, No. porque les quitaron los pasaportes y no pudieron. ¿Y más adelante tampoco volvieron? No, tampoco. Estos volvieron en el año 29, sí. Volvieron a Uruguay en el año 29. Sí, Y ahí se se quedaron. fueron a comprar la tierra. Y ahí se quedaron a vivir acá, no volvieron más. Sí, No pudieron. no, esto es, todos se quedaron a vivir acá. Razón. Y cuando estos se iban, cargaron herramientas, porque el código prepárense de ropa para 3 años, porque 3 años le iban a llevar a ponerse, a empezar ahí. Y bueno, llevaron cantidad de ropa, herramientas, porque iban a entrar a trabajar con este sistema que ya era nuevo allá, según de acuerdo a lo que ellos habían vivido antes. Pero no, hipotecaron ya, y nosotros teníamos que terminar de vender lo que teníamos, irnos, yo la probé 6 meses tenía, y vino la orden de que no se muevan, esperen 1 año más. Después vino otra que no es como que nosotros nos regresamos, todos ellos se iban a volver a venir. Pero cuando intentaron venir y trataron de formarse para venir, no lo dejaron. Ellos le reconocen mucho a Lucó porque él fue casado y tuvo un hijo, pero no la quería porque lo juntaron Los padres. los padres. Entonces vio que eso no servía, que el casamiento tenía que ser por amor. Entonces declaró de que en adelante los padres no se metieran, que si ellos se querían casar en la juventud entre ellos, que lo hicieran. Y así fue. Él se dejó con la primera esposa y se casó con otra, que se querían mucho, no sé si se querían más de niño o ya de mayor, pero ella falleció acá. Ella falleció acá. Sí. ¿Y el nombre de ella es? Natalia. No. Natalia Gregorio. Natalia. Yo creo que acá Es eso. está en la foto. Después que ella falleció, él quedó muy triste, muy... Ya, es la misma. Estaba ahí en los carritos donde vive Gonzalito. Él como que no encontró motivo para vivir, para seguir. Amar a la gente, usted sabe cómo es la gente. En una familia uno no puede llevar, digamos, su orden, su sistema con todos los hijos. Cuanto más 300 familias.
porque muchos se fueron. ¿Por qué se quejaba? Y justamente por eso, porque me vinieron sin importar nada, vinieron y después querían que le dieran, querían comer como todos y había que darle a todos. Y por eso se quejaban porque decían que él pero se compraron arados, se compraron bueyes. Después ya se compraron 2 vaporcitos que llevaban de la verdura a Paysandú, y allá tenían un chico que ya se partía, y se compró un tractor, verdura, ya se empezó a trabajar bien, pero ahí es donde todos entraron a querer mandar, querían más y más. Y ahora algunos pusieron más plata, otros menos, pero había que repartirlo todo por igual. Entonces el que puso menos quería lo mismo que el otro. Era verdadero, tenía que ser así, pero la gente no la conforma. La gente no se conforma. Tiene que haber un padre muy fuerte, digamos, para tener todo conforme, no sabría cómo decirlo. Él se lo tomó, quería hacer lo que hacía acá y el gobierno de Rusia no lo permitió. Y él se hizo por su cuenta, y lo metieron preso y lo mandaron a Siberia. En Siberia murió a los 93 años. Entonces fue Lubkov, y yo quiero destacar lo siguiente. Él, con los préstamos que sacó, varios préstamos que le dio el banco hipotecario, con aprobación del Parlamento, también que hubo cierta discusión, en un libro que en homenaje a mi hermano, el doctor, ahí relata todo un poco la historia de los préstamos. Ah, el libro que se llama Bolonia. Bolonia. Ah, es muy lindo. Y bueno, lo primero, viste que se destaca mucho y de los préstamos y la de los contras que había. Porque resulta que pasó, él se alió enseguida con los políticos uruguayos. Y los políticos colorados, había una puja entre, como siempre existió, entre los blancos y los colorados. Entonces, los colorados aprovecharon y le dijeron, bueno, nosotros le vamos a dar la ciudadanía a todos, pero que voten por el Partido Colorado. ¿No? Y entonces, de esta manera, ellos seguían triunfando en el Parlamento de los Negros. ¿No? Porque... Así que fue así el negocio de la ciudadanía para todos, pues nos tienen que votar a nosotros. Seguro. Bueno, cuando él se fue loco, resulta que él tuvo la picardía viveza no de, eso no es viveza, para mí que es una prácticamente una chapa, porque él se llevó el dinero que había sacado de algunos préstamos. Como él administraba, Lubkov hacía y deshacía a su antojo. Y la gente en aquel tiempo, mucha gente que vino con poco estudio o con ninguno, entonces creía, como aquel que va a la iglesia y habla al cura y todos le creían, porque él dice que es Dios, eso que el otro. Bueno, así era Lubkov. Él hacía las cosas lo que a él le parecía, no lo que la gente quería. Y así se fue y se llevó la plata. A los 2 años, el banco hipotecario manda a San Javier 2 delegados. Este va en el 26. En el 26. Y en el 28 el banco. Más o menos el 28, ¿vieron? Y entonces llamaron a toda la sobrania y a toda la población y preguntaban, señor, usted firmó ese papel, porque él antes de irse lo hizo firmar a todos, diciendo en ese papel decía, en ese documento decía de que todos los que quedaban en San Javier se comprometían a pagar la deuda.
¿no? Y la gente firmó ciegamente. Y cuando vino la delegación, dice, acá tenemos un documento firmado. Y empezaron a nombrar a uno, a otro y otro. Usted firmó, sí. Y usted firmó, sí. Y usted firmó, sí. Ah, entonces ustedes todos firmaron. Sí, firmamos. Levanten las manos. Todos levantaron las manos. Dice, bueno, todos estamos. Dice, entonces vamos a ver. Ah, primero dijeron en la cooperativa que iba a pagar. Cuando fueron a mirar los libros, no estaban los libros, porque él mandó, cuando se iba, mandó con los más creyentes que volvieron para acá, de que los libros lo eliminen, ¿no? Que no haya documentación de la contabilidad, todo eso. Y la verdad que no tenían posibilidad, la cooperativa no tenía posibilidad de pagar esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que hizo el banco hipotecario? El banco hipotecario en aquel tiempo embargó todo San Javier. Embargaron todo Todo San Javier y Ofí. Lamentablemente yo no conocí a mi bisabuelo porque él en el año 26, vinieron en 1913, en el 26 él vuelve a Rusia con un grupo grande también de familias que se fueron, casi la mitad de las familias que habían venido vuelven con él. Pero las cosas no estaban dadas como ellos pensaron y lamentablemente él fallece en Rusia y fallece en el año 1936. Yo nací en el 38. Algunos se juntaban, tenían su comité, acá en San Javier. seguro, y quedó la casa y mataron a una mujer, los policías, Julia Escolino. Julio Escorino. Era una... Te doy el hijo. A ella la mataron como... No mataron los policías. Eso fue... Hicieron una gran conferencia ahí acá en San Javier. Cuando vino la policía, yo no fui, ni yo ni el marido. ¿Ni el marido de ella? No, ella sola vino. Sola. Era una integrante del Partido Comunista. Esta mujer, Julia Escorino. Esta Julia ¿Y Escolino. vivía acá ella? No, pero yo no me acuerdo de dónde vino. Eso. ¿Y habrá venido capaz de Paysandú o No, de Montevideo? Paysandú no. ¿No? No. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Que Acá no se acuerda? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? Había una conferencia muy grande, acá cerca nomás, en San Javier. Ajá. Mucha gente había, y había unos policías que sabían hablar en ruso. ¿Policías que sabían hablar en ruso? Sí. ¿Pero que no eran rusos? No, uruguayos. ¿Y cómo habían aprendido? Entre los rusos aprendieron. Ah, pero eran policías de acá de San Javier. Y acá nomás, sí. Ah, Eran ¿cómo era que se llamaba? Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez. que era un policía que sabía hablar ruso. Hablaba, cantaba en ruso, aprendió de los rusos, cantaba. ¿Y ese policía qué hacía ahí en el acto? ¿Estaba vigilando? ¿Qué hacía? No, ellos estaban ahí como lo mandaban siempre, Ajá. como no entienden los otros idioma uruguayo, mamá, no entienden ruso, lo mandaban a todas partes, lo mandaban a él. Dice, va para enterarse algo, ¿no? Ah, a ver qué pasaba acá. Ah, ¿qué pasaba? Venía a ser que como espionaje, vamos a decir. Claro, Ah. personaje. Como sabía hablar en ruso, cantaba en ruso, Ah, sabía, sí, de tipo. Y el hermano de él era comisario, ah, Amado Martínez. Amado Martínez. Sí, y él era Juan Carlos Martínez. Ah, ¿y qué fue lo que pasó en ese acto? Bueno, yo no sé por qué no estuve ni yo ni el marido. Él trabajaba siempre afuera, en los Ajá. choferos, y yo Pero- me quise venir sola. ¿Pero para qué hacían ese acto? ¿Por qué lo hacían? Eran conferencias de los comunistas. Ah, y ahí fue que hubo problemas con la policía. Sí, ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, lo mataron a la vieja, a la mujer esa. Ah, a la mujer esta Ah. Julia.
Julio Scorino. ¿Usted conoció a Roslic? ¿Cómo no? ¿Lo conocía? Ahora, Sí, parece que lo conocí. Y mucho, mucho lo conoció. ¿sí? Él siempre venía a las casas. Como mi marido trabajaba en la policlínica, era chofer de la ambulancia y auxiliar de servicio, con el médico trabajaba a todos lados. Y entonces él venía siempre a preguntar quién estaba enfermo, qué le hacían, a dónde lo mandaron, qué enfermedad, qué se lo sabía todo. Venía de noche, a veces hasta tarde, yo me acostaba y ellos estaban conversando siempre. ¿Cómo no lo iba a conocer? ¿Y cómo era él? Pedazos de pan. ¿Cómo vio usted lo que le pasó a Roslic? Yo qué sé, porque lo envolvieron. ¿Cómo le envolvieron? Le mintieron que él traía armamentos de la Argentina y escondía, allí había en Barranca, le decían Cueva del Indio. Cueva del Indio. Ajá. Unos brutos, unos celos de Tosca, de qué sé yo. Y dijeron que lo escondía allá. Y él nunca fue a la Argentina, nunca. Le mintieron. Y bueno, lo llevaron preso. Y no quería hablar. ¿Qué va a hablar? Dice, lo mataron porque no hablaba. ¿Qué va a hablar si no sabía nada? ¿Cómo va a mentir, no? Hablar, sí. Hablaba lo que le preguntaban. La policía ya en Frevento. Y lo que no sabía, ¿qué iba a hablar? Dice, lo mataron porque no habló. ¿Qué iba a hablar? La mentira esa que lo envolvieron. Mintieron nosotros y mucho. Yo bebida por mentira. De la gente. ¿De la gente de dónde? ¿La gente de Acá nomás, seguro que le tenían rabia. ¿Y por qué le tenía ¿Qué rabia? sé? De locos que son. Era buenazo, un pedazo de pan. ¿Usted fue al velorio de él? ¿Cómo no? Yo voy, cuando iba al cementerio, iba siempre al panteón de él. Iba al panteón de la Scorino también. Usted se fue para allá en el año 87, la última vez me dijo. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, todo ese proceso de la dictadura militar acá? ¿Acá? Acá en San Javier. Y fue una cosa amarga. Porque acá hubo gente que denunciaron bajo falsos testimonios a la gente de San Javier. Y así, sin conocer nada, yo trabajaba frente al Banco República, en el bar. Y ahí, primero me detuvieron a mi hijo el 27 de abril de 1980 y el 29 de abril de mañana yo estaba despachando en el bar y vinieron y me dijeron que vamos a revisar esto porque tiene usted bebida de contrabando. Y yo, por favor, pasen. Era un teniente Morales. Y él fue allá, con la guardia, todo eso. Yo estuve parado, no podía ir a ningún lado. Y revisaron, dice que no hay nada. Bueno, y después que se iban, había que acompañó un policía de acá, yo me olvidé el apellido de él ahora, y él dice, no lo va a llevar a este señor. Dice, me miró así, ya se iba saliendo afuera, y solamente para averiguaciones, y me tuvieron 5 años para averiguar. 5 años para averiguar. Ah, sí. ¿Lo llevaron al penal de libertad? No, lo llevaron a Frevento. Y ahí quedó detenido en Y Frevento. allí estuvimos como 2 meses. Y primero 15, 20 días o un mes, era interrogatorios y severos y plantones todo día y noche sin darse agua ni nada.
ni comida, entonces eso afectó muchísimo mi salud también. Y así tuvo 2 meses en Freivento en esa situación. Sí, después ya como eso para que nosotros nos respongamos un poco, porque algunos estaban, incluso mi hermano, pero estábamos en celda separados, no podían ni levantar las manos para comer. Entonces mientras que se repusieron toda la gente, después ya nos llevaron en camión, a todos nos cargaron, y estaban entre ellos 2 hijos míos. Y muchos muchachos del liceo prácticamente estaban y los sacaron y los llevaron. Y les preguntaban cosas que hacían práctica tiro, que había armas escondidas por ahí, que había distintas cosas, que hasta submarino dice que venía acá. ¿Submarino? Sí, cuando yo decía, me estaba riendo, el teniente Morales se enojó y me dio una bofetada todavía. Como si fuera, yo tenía que reconocer que era cierto eso. Y así, en todas las torturas que hicieron, obligaron prácticamente a firmar, porque uno ya vio que o pierde la salud como mi hermano, o porque después ellos decían que firmáramos, ¿no? Ah, les hacían declaraciones y Sí, tenían que firmar. y yo ni sé lo que firmaba porque uno tan agotado que estaba, y en ese interrogatorio, y a veces con choques eléctricos, que transpiramos y de todo hubo, ¿no? Y la verdad que uno te rimaban un papel así todo escrito a máquina bueno, dice firme acá. Y vos firmabas y ni sabías lo que era. Además ya ni te daban tiempo tampoco para leer eso. Y si no firmaban, los torturaban de nuevo. Ah, dice, prosigue este interrogatorio. Oh. Así era la cosa. Y se llevaron mucha gente presa de acá entonces. Sí, muchísimas habían llevado. Y después largaron muchas, pero 11, todos descendientes rusos que éramos, los hijos míos y otros más, todos eran descendientes rusos. Incluían que éramos dirigentes políticos cuando nosotros ni teníamos ninguna participación, menos mis hijos todavía. Yo puedo ser que antes se hacía acto en alguna esquina, uno va a escuchar, ¿no? Claro. Pero que yo políticamente no tuve ninguna participación. Mi actividad siempre fue en el Centro Cultural Máximo Gorki, que yo mucho tiempo estaba, pero siempre teníamos autorización, incluso de la jefatura de policía. Yo hice referencia al 80 porque en mi caso me toca personalmente, porque yo fui uno de los jóvenes que en aquel entonces teníamos 18 años recién cumplidos, y nos metieron presos en aquel entonces por comunistas. ¿Por qué edad tenía? 18 años recién cumplidos, yo cumplía en diciembre, enero, febrero, y a nosotros nos detienen en enero, febrero, marzo. O sea, nos detiene no el ejército. A nosotros, o sea, en el caso particular mío, a mí me detiene la policía. La policía de acá. O sea, seguro, o sea, la policía de la seccional quinta, de acá. O sea, un procedimiento policial, que rompe un poco el esquema de lo que son los procedimientos de en aquel entonces en el interior del país, en el cual efectuaba el ejército. Acá se hace a la inversa. O sea, acá, si vos haces una retrospección y haces un estudio, o sea, tenés todo un aparato de inteligencia montado que se canalizaba por intermedio de policía y servicio de inteligencia de prefectura. O sea, porque servicio de inteligencia de prefectura. Entonces, de la dictadura funcionaban por intermedio de la Marina, ¿tá? Y parte de la policía que estaba militarizada, ¿no? Pero por supuesto, luego vinieron otras detenciones, que fueron inclusive otras personas hubieron detenidas por el propio ejército, bueno, está, pues ya detenciones hubieron un montón. Pero sería un caso muy particular porque el grueso de la gente, o sea, detienen un montón de personas que eran grises, eran jóvenes. O sea, si se quiere ver, o sea, la cúpula, el aparato
político del Frente Amplio no se toca. Acá no se toca. Y no se toca porque, claro, porque como lo que se quería lograr en aquel entonces era mantener la dictadura y había que buscar un chivo expiatorio, ¿tá? Y para buscarlo, o sea, la dictadura uruguaya, ¿tá? Que a su vez, por lo que me cuenta gente, después porque yo con 18 años tampoco entendía muy bien las cosas, porque a mí me detienen, me acusan de comunista, me dicen, me llevan al batallón, infantería. Me acuerdo como ahora que estaba a cargo del procedimiento, era un tal teniente hasta entonces Ivodardo Morales, porque me muestra así con total esparpajo el documento de él para que no me olvide nunca más de él, ¿tá? Y bueno, y me obligan a firmar y dice, vos firmás esto, o lo vas a firmar dentro de 3 o 4 meses, te vamos a reventar mal, o lo vas a firmar igual. Y bueno, con tal de que no me peguen, decimos que tenía 2 madres, y bueno. Claro, por supuesto. A nosotros en el expediente figura, ¿tá? O sea, caemos detenidos, o sea, claro, por supuesto que íbamos a figurar detenidos por el Partido Comunista. Acá en San Javier, colonia rusa, venía el embajador de la Unión Soviética en aquel entonces, como colectividad rusa, a San Javier, al Máximo Gorki, y seguro que iban a apresar por, yo qué sé, no sé, por cualquier otro sector, porque si no, era como mezclar agua con aceite. Después conversando me enteré de que hubo un montón de personas acá, hubieron personas acá que pertenecían a la ex JUP, y la JUP, no los conocían hasta entonces, pero estudiando después era la Juventud Uruguaya en Pie, o sea, era la extrema derecha, ¿tá? Pero que hasta ha salido por campaña, salieron a juntar firmas, ¿tá? De gente de San Javier para que se produjera el procedimiento del 80. O sea, claro, o sea, como que un poco, o sea, seguro, está enredada la cosa para entenderla. O sea, como que la dictadura, para hacer el procedimiento, ¿tá? Y quedar limpio, ¿tá? Necesitaba, ¿tá? De la firma de civiles del pueblo para decir, no, nosotros no fuimos, vinimos porque nos llamaron. ¿Tá? Es un poco así la cosa. Y son vecinos de San Javier que juntan las son firmas. Vecinos, y hasta ahora todavía viven. Son tus vecinos. Sí, son mis vecinos, tengo vecinos, hay vecinos más cerca, más lejos, más allá, más acá, son vecinos. ¿Ah? Por supuesto. Vos vivís al lado de la gente que te denunció. Sí, yo vivo al lado de la gente que me denunció. Hay gente que en estos momentos se fueron a trabajar a Fraivento, otros siguen estando en el pueblo. Digo, bueno, no sé, después uno salió desde haber estado 4 años en el penal y siempre quiso saber el por qué. Nosotros, los descendientes todos rusos, pasamos un periodo muy difícil en San Javier, que fue durante la época de la dictadura, donde ya todo el mundo sabe lo que sucedió en San Javier, lo que sucedió con un querido amigo, también un muchacho bien de bien, que era el médico de San Javier, y me estoy refiriendo directamente al doctor Rodríguez, a Vladimir Rodríguez. Fui compañera de él también en sexto año, en 4º año de liceo, y sé las ansias que tenía de seguir estudiando, y bueno, cometió el error, como dicen algunos, a mí no hay errores, era lo que quería era estudiar y la familia no podía ir. Por intermedio de una beca pudo ir a estudiar a Rusia, en la Universidad de Lumumba, en la cual se recibió de médico. Después vino al Uruguay y validó su título, y tuvimos el honor de que él fuera médico acá en San Javier, con oportunidades de haberse podido ir al extranjero, a otros países donde tenía oficiamiento, pero él quedó en su pueblo natal con su familia. Bueno, estas son las épocas difíciles que tuvimos.